Como el día de ayer les comentaba, aquí hay muchos servicios que nos ofrece Amazon Web Services, tanto para hacer cómputo, almacenamiento, bases de datos, analítica, deployment y manejo, servicios adicionales y aplicaciones. Entonces, el día de hoy vamos como primer concepto ver cómo nosotros podemos desplegar una aplicación WordPress en Ubuntu Server 14.04 con el servidor MySQL, o sea, en todo un entorno LAMP, o sea, Linux, Apache, MySQL y PHP. Entonces, aquí para los que tengan la capa gratuita, les recomiendo hacer clic en Free Tier Only aquí, para que puedan ver solamente las que son elegibles para la capa gratuita que nos ofrece Amazon. Bien, en este caso vamos a trabajar con Ubuntu Server 14.04, lo seleccionamos. Acá ya vemos que para poder trabajar en capa gratuita debemos elegir T2 Micro. Todo el proceso que estoy haciendo es para que todas las personas que tengan cuenta actualmente en AWS puedan hacer estos ejercicios sin necesidad de pagar algo adicional en AWS. Bien, entonces aquí como vimos ayer, aquí podemos configurar la instancia. En este caso, como está, nos sirve. Entonces agregamos un disco de almacenamiento de 10 GB, lo activamos para que se elimine. Al terminar, vemos aquí el nombre, podemos agregar el nombre en la etiqueta. En este caso le vamos a llamar LAMP o vamos a decir WordPress AWS clase número 2. Configuramos el Security Group. Aquí tengo ya un Security Group para la clase, pero vamos a crear una para Latinoamérica para ver algunos conceptos adicionales. Entonces la clase 2, LATAM, colocamos acá, solamente activamos el puerto SSH y aquí vemos que revisamos todas las configuraciones que le hemos hecho a la instancia y procedemos a hacer el lanzamiento de esa instancia con Ubuntu Server. Entonces acá selecciono la llave de la clase de ayer para no tener que trabajar con otra llave adicional. Entonces aquí esperamos a que la instancia se lance. Entonces esperamos. La instancia puede tardar entre 30 a 1 minuto en arrancar. Y aquí ven para luego poder acceder a ella. Entonces para poder acceder necesitamos la IP pública. De esa manera podremos ir configurando todo el servidor LAMP, que es muy sencillo hacerlo en Ubuntu Server con Apache y MySQL. Entonces esperamos unos segundos y podemos acceder a él. Esperamos acá, aquí está ya en ejecución. Entonces aquí vemos que ya se está ejecutando. Vamos a la consola y aquí ejecutamos SSH con el parámetro "-i" para poder asignarle la llave que tenemos nosotros. El usuario es Ubuntu. Ubuntu. Tenemos acá. Aceptamos la huella que nos ofrece el servidor. Y esperamos que accedamos al shell. Entonces acá ya podemos hacer lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos hacer? Instalar el entorno LAMP. Para eso vamos a utilizar una herramienta que nos ofrece Ubuntu llamada TaskCell. Allí podemos, ejecutándola como sudo, nos va a salir una pantalla como esta. Lo que ya está seleccionado es lo que ya está instalado. Entonces aquí podemos hacer una instalación de un conjunto de paquetes o de configurar un servidor. Podemos configurar un servidor DNS, un servidor LAN como lo queremos, un servidor de correo, un servidor de Postgres, un servidor de impresión o de Tomcat para Java. Podemos hacer instalación de un conjunto de un grupo de software. Entonces en este caso solamente nos interesa seleccionar LAMP. Con LAMP él va a instalar todo lo que es Apache, MySQL y PHP y lo va a configurar también. De hecho lo va a iniciar. Entonces aquí estas que están ya seleccionadas hay que dejarla así para que no elimine nada. Si yo vengo y quito la selección en OpenSSH Server, cuando trate de conectarme nuevamente al
servicio de SSH de nuestro servidor no me va a dar conexión con el servicio. Entonces, luego de haber seleccionado LAN, le doy Enter y él empieza a hacer la descarga de todos los archivos y la configuración de MySQL con el usuario root. Entonces, esperemos acá a que Ubuntu o la herramienta acá, TaxCell, termine de hacer la descarga y me aparecerá posteriormente un aviso pidiéndome una clave para el usuario root de MySQL. Entonces aquí dice que aproximadamente en 30 segundos se hará la descarga. Oh, parece el explorador de Windows a veces cuando uno está haciendo transferencia de archivo. Entonces, luego de esto, que se termina de hacer toda la instalación y la configuración, podemos probar que realmente nos funcione el servidor que hemos instalado actualmente. Entonces, luego de que podamos probar que tanto los archivos estáticos como los archivos dinámicos en PHP funcionen, vamos a proceder a hacer la instalación de manera tradicional a través de la consola de nuestro WordPress. Entonces acá ya nos aparece el mensaje de que por favor ingresemos la clave para el root. Entonces por razones didácticas y práctica, vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí va a ser toda la configuración, la instalación y lo demás que requerimos para nuestro entorno LAN. Entonces es muy sencillo, sencillamente con esta herramienta casi totalmente gráfica, hemos hecho la instalación que necesitamos para ejecutar nuestro CMS o Blob WordPress. Entonces ya casi termina. Al terminar vamos a ejecutar un comando para verificar que tanto el Apache está corriendo como el servicio de MySQL. Entonces hacemos acá pues aux grep Apache y aquí vemos que hay unos procesos ya ejecutándose de Apache. Y hacemos también lo mismo con MySQL. Entonces aquí vemos que se están ejecutando ambos servicios. Es importante acá seleccionar esto y verificar qué usuario está utilizando Apache para luego yo darle permisos a mi usuario para poder escribir en la carpeta que utiliza Apache. Entonces para yo poder ver eso, yo puedo irme a la carpeta de configuración de Apache que está en etc/Apache. Entonces aquí vemos los archivos que tenemos disponibles. En este caso podemos ver toda la configuración de Apache como tal en el archivo apache.conf. Aquí vemos apache2.conf. Entonces aquí podemos ver toda la configuración de Apache. Aquí está todo lo que podemos agregar. Hasta aquí podemos agregar cosas adicionales si deseamos personalizar un poco el servidor. Entonces podemos ver también qué sitios tenemos activos. En el caso de Ubuntu, aquí se ve en sitios activados. Acá vemos y hay uno que se llama 000000-default. Entonces ingresamos a ese fichero y vemos acá que el root de este virtual host, recordemos que el virtual host en Apache es como un pequeño hosting que apunta a una raíz, a un folder, a una carpeta y podemos leer a través del virtual host todo lo que se encuentra allí. Entonces uno puede poner virtual host con puertos distintos al puerto número 80. Entonces acá este virtual host me va a traer, cuando yo ingrese a la IP, me va a traer lo que esté dentro de esta carpeta var www.html. Entonces vamos a var y vemos qué permiso tenemos en la carpeta www. Vemos que los permisos son para root. Entonces para poder escribir allí tendría que usar el comando sudo. Entonces para evitarme eso vamos a hacer un cambio de usuario y de grupo. Y le vamos a indicar que la carpeta www y con el parámetro "-r", que quiere decir que todo lo que esté allá adentro va a cambiar al usuario Ubuntu y al grupo www-data. Entonces pasamos W
Y ahora verificamos eso y aquí está. El usuario es Ubuntu, el grupo es www-data. También le damos permiso para que solo el administrador o el dueño de la carpeta pueda tener acceso de ejecución. Entonces hacemos esto y ahora sí ingresamos y verificamos qué contiene la carpeta. En este caso un archivo index. Entonces vemos que nos ofrece este archivo. Aquí vemos que es un archivo HTML4. Y vamos a ver que, ok, entonces aquí me sale como que todo el contenido que puedo ver si yo accedo a este archivo. Entonces, para acceder a este archivo debo acceder al servidor. Entonces, cuando yo trato acá, me busco la IP pública, accedo acá al navegador y él trata de buscar el servidor de Apache acá cuando intento ingresar con el puerto 80. Pero hay un detalle, que nosotros en el Security Group, que es como mi firewall, nunca le indicamos que abrir el puerto 80. Sencillamente abrimos el puerto 22 para todas las personas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a... Si estamos en instancia, podemos ir a Security Groups, acá en esta parte, y buscar el que tenemos en esta clase, es AWS clase 2 Latam. Vamos a Inbound, que está acá, luego vamos a editar, le damos a agregar nueva regla, buscamos HTTP, que está acá, que aquí la vemos, y aquí automáticamente hace agrega ese puerto a nuestro Security Group, que recuerden que es como un firewall. Entonces acá vemos y podemos acceder al servidor de Apache que está en Ubuntu. Entonces, ahora, esto no significa que esté ya corriendo PHP, entonces para eso hay que verificar, y probablemente lo habrán visto en muchos tutoriales, que hay que verificar agregando, por ejemplo, en este caso, un archivo info.php, agregamos una línea de código, php info, agregamos acá, lo guardamos, vamos a info.php, y aquí vemos que nuestro servidor Apache maneja PHP en su versión 5.5.9-1 en Ubuntu. Aquí también tenemos el tema de la configuración, quién maneja la configuración, dónde se encuentra el archivo de configuración de Apache y todos los módulos PHP que se encuentran instalados y también el entorno, la variable de entorno que podemos apreciar acá. Entonces, acá ya podemos estar seguros de que WordPress se puede ejecutar perfectamente acá sin ningún problema. Entonces, ahora vamos al sitio de WordPress, en este caso el .org, porque el .com es para las empresas, y ya teniendo el archivo o el archivo que necesitamos ya comprimido con WordPress, lo descargamos. Podemos descargarlo aquí mismo. Ok, vamos, creo que se llama así. Ok, no, me toca buscarlo nuevamente. Vamos a sacar WordPress, descargar, y aquí lo tenemos en su versión 4.0. Lo descargamos acá mismo. Chévere. Ahora, para poder descargar, para poder descomprimir un archivo .zip, necesitamos el comando unzip en nuestro sistema. En este caso, el comando no se encuentra. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el gestor de paquete apt-get e instalamos unzip. Entonces, ahí lo hacemos, él hace la instalación y ahora sí procedemos a descomprimir el archivo que acabamos de descargar. Entonces, acá él nos crea una carpeta WordPress. Ya podemos eliminar el archivo comprimido e ingresamos a WordPress. Entonces tenemos acá WordPress en una ruta más profunda. Eso quiere decir que para ingresar a esta carpeta debo hacer clic acá y entrar a la carpeta WordPress. Él automáticamente me va a decir acá, me va a aparecer el setup, o sea, el instalador de WordPress, y aquí yo puedo empezar a configurar WordPress, que es muy sencillo de hacer. Yo puedo hacer con root, el password es 1234556, el host de la base de datos se encuentra acá,
y no hay problema alguno. Entonces, ¿pero qué necesitamos primero antes de eso? Es crear la base de datos, que la base de datos no se encuentra. ¿Y cómo lo hacemos? De esta manera, ingresando a MySQL y ejecutando create database WordPress. Entonces acá ya la base de datos ha sido creada y podemos hacer la instalación con el nombre de base de datos WordPress. Entonces acá vamos a submit. Entonces acá no va a decir que no puede escribir este archivo. Eso es una cuestión de permisos, eso ya lo pueden ver luego. Y creamos acá el archivo config.php y colocamos toda la información necesaria para eso. Entonces acá tenemos ya el archivo de configuración y le vamos a, aquí ya está instalado. Ahora vamos a hacer la configuración AWS clase 2 Latam, el nombre de usuario Yoraterol, password 123456 para que pueda ingresar allí. El email es awsmarandela.la. Desactivamos esto para que el buscador no pueda ingresar. Ok, me dice que necesito que la clave sea correcta. 1234556. Ok, y allí procedió a hacer instalación de mi WordPress. Ingresando a esta URL que está aquí arriba, que es 5469.184.27, pueden ver que nuestro WordPress está corriendo en AWS en una sola instancia micro, T2 micro, con un entorno LAMP completamente. Entonces, podemos ver que aquí podemos hacer todo lo que nos plazca. Entonces, ingresamos acá, aquí tenemos un Hello World y nuestro entorno totalmente corriendo. Entonces, ahora, ¿qué sucede si yo deseo tener otra instancia como SQL o quiero tener separado el entorno LAMP en Apache PHP por un lado y MySQL por el otro? Tengo dos opciones en AWS. Una es crear la otra instancia con, no sé, con Ubuntu Server o con CentOps o con lo que el sistema operativo que ustedes deseen, instalar MySQL y luego configurarlo acá. Pero también tiene la opción de utilizar RDS y de esa manera crear la base de datos en RDS y con MySQL obviamente, y luego configurar WordPress con esa instancia. Entonces, si deseamos hacerlo con RDS, solamente debemos ir acá al dashboard de AWS. Esperamos un segundo. Ok, entonces acá vemos RDS. Cuando le hacemos clic allí, vemos que me aparece un dashboard y me dice que ya hay una instancia, que es la instancia que yo creé esta mañana. Entonces acá yo lo puedo borrar, por ejemplo, y le digo que no. Entonces acá lo elimino y este se está eliminando. Entonces también puedo crear paralelamente otra base de datos. Entonces cuando yo le doy crear otra base de datos, vamos otra vez para que lo puedan observar perfectamente. Vamos a RDS, vamos aquí a Launch Advanced o vamos acá a las instancias que están ejecutando y le damos al botón de Launch. Entonces acá nos va a aparecer un conjunto de motores como MySQL, en este caso Postgre, Oracle o SQL Server. Por estar en capa gratuita le dan, creo que la misma cantidad de horas, si no estoy equivocado, le da la misma cantidad de horas para el motor de base de datos. Vamos acá, a ver si... Vamos a ver, RDS Pricing, para estar seguro cuánto le ofrecen la capa gratuita. No me aparece. El caso es que creo que le ofrecen de verdad 750 horas, igual que con S2. Vamos a ver si aparece aquí. No, aquí no aparece. Vamos a ver. En algún momento debe aparecer. Ok, vamos aquí los detalles de la capa gratuita. Entonces aquí nos dice que son
750 horas por mes de Linux, Red Hat o SUSE en una T2 micro o Windows en una T2 micro. También Amazon S3. Aquí está, vamos a ver, aquí está. Esto es lo que estamos buscando. Aquí podemos, entonces, en una capa gratuita podemos ejecutar 750 horas por mes, que eso si uno saca la cuenta son aproximadamente 30-31 días. Podemos almacenar 20 gigas de data. Podemos hacer backup de 20 gigas también. Y podemos hacer 10 millones de operaciones de escritura o lectura. Podemos utilizar tanto MySQL, Oracle y SQL Server, así que entonces si están en la capa gratuita pueden probar todo ese servicio. Entonces, en nuestro caso, como WordPress requiere MySQL, vamos a seleccionar acá. Entonces la seleccionamos MySQL y aquí nos va a preguntar qué tipo de plan deseamos utilizar o qué propósito requerimos la base de datos. Nos da 10 opciones. Si activamos Multi-Asset Deployment, que es que hace el deployment de la base de datos en varias locaciones, o utilizamos la normal, que solamente la hace aquí en la que estoy yo, que es Oregon. Entonces, esta es la que podemos hacer por estar bajo la capa gratuita de RDS. Entonces, al seleccionar esto, aquí empezamos a especificar un poco de cómo va a estar constituida la base de datos. Aquí no hacemos instalación a través de consola, nada por el estilo, sino sencillamente a través del dashboard vamos a hacer toda la configuración pertinente para poder utilizarla de esta manera. Entonces, acá vemos que el motor de base de datos es MySQL, la licencia es General Public License, que es la licencia de GPL de MySQL. Aquí podemos seleccionar la versión que deseamos utilizar, no importa si es la última, y la instancia que requerimos para esto. Como estamos en capa gratuita, la T2 Micro es la que necesitamos utilizar. Aquí le decimos que no en esta porque ya le expliqué por qué. Y aquí el mínimo de almacenamiento que yo puedo solicitar para mi base de datos es de 5, entonces vamos a utilizar 5. Bien. Aquí le puedo decir cómo se va a llamar o cómo va a estar identificada la base de datos. En este caso vamos a AWS clase 2, LATAM. El usuario va a ser clase 2 LATAM. El password va a ser del 1 al 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente cuando estén en producción o cuando estén probando esto, coloquen una clave muy segura. Pueden usar LastPass o algún servicio por el estilo que le genere una clave bastante fuerte y segura, de unos 16 caracteres. En este caso solamente con tener una clave sencilla me basta y me sobra. Entonces aquí podemos usar WordPress DB. Aquí nos aparece en qué VPC, o sea en qué Virtual Private Cloud queremos colocar esa instancia, qué tipo de subred, que si es accesible al público o no. En este caso le decimos que sí. La zona que queremos, aquí el Security Group. Entonces, si ustedes colocan Default, tienen que luego ir al Security Group y abrir el puerto 3306 para que la instancia pueda aceptar conexiones desde ese conexiones hacia esta instancia. Entonces, acá le decimos el nombre de la base de datos, el puerto que va a tener. Aquí los parámetros por defecto, qué tipo o sea, cuánto tiempo o cuántos días voy a retener un backup. Aquí depende de su necesidad. Si necesita retener backups por más de 10 días, puede seleccionar, por ejemplo, 11, 12. Y acá, le digo acá que si deseo que se actualice las versiones mínimas de MySQL, eso significa que si hay una corrección de algún bug en MySQL, se va a actualizar automáticamente. Recordemos que RDS es un servicio que está totalmente administrado por Amazon. Nosotros no hacemos nada, no ingresamos a la instancia, no hacemos nada por el estilo. Entonces, solamente todo a través de la interfaz gráfica hacemos el despliegue de eso. Entonces, vemos acá que la instancia la instancia de la base de datos se está creando. Porque al final es una instancia de S2 configurada con MySQL bastante optimizada para el tipo de instancia que hemos seleccionado. Entonces, veamos acá en RDS
que nos dice que hay una instancia de base de datos, que es esta que se está creando acá. Entonces, necesitamos saber si el security group que tiene por defecto tiene el puerto 3306 activado. Entonces, acá vamos y vemos que tiene todos los puertos activados. Entonces, aquí podemos solamente decirle que sea el de MySQL 3306 y aquí yo puedo indicarle si quiero que todo el mundo pueda entrar solamente en mi IP o una IP en específico o un rango de IP. En este caso voy a colocar el rango de la IP que tiene mi VPC. O sea, en todas las instancias que estoy creando van a tener un rango de IP similar a este. Entonces cualquier IP que esté dentro de ese rango podrá acceder al puerto de MySQL en mi RDS. Entonces, de esta manera evito problemas de seguridad, como por ejemplo, es como abrir un puerto SSH a todo el mundo y dejarlo en producción así para siempre y dejar el usuario root activado con clave y no utilizar llaves. Esas son cosas de seguridad que uno puede aquí tener en mente. Entonces, aguardamos esto y vamos otra vez a RDS y hay que contarles algo adicional a esto, que cuando uno está creando una base de datos, esto tarda aproximadamente entre 5 o 6 minutos en crearse, porque dependiendo de la imagen, del tipo de instancia que estamos utilizando, tarda más o menos de lo que podemos tener. Entonces, cuando se termine de crear esta instancia, él nos va a dar un endpoint donde vamos a poder, con ese DNS que me da allí, que es como una URL, ese lo voy a utilizar para luego poder conectarme al servicio de MySQL. Obviamente este servicio solamente está para una sola base de datos, entonces para yo crear otra base de datos debo hacer otra instancia de RDS con esa base de datos en específico. ¿Por qué? Porque esta base de datos solamente se llama WordPress DB. Aunque tenga toda una instancia para esa base de datos, solamente maneja una sola. Entonces, voy a tomar un break de 5 minutos para ya esperar a que esto se termine de ejecutar y poder continuar con la instalación de WordPress utilizando RDS para el propósito de almacenar la información. Entonces, ya vimos cómo levantar una instancia de S2 con todo un entorno LAMP e instalamos WordPress, como lo pueden apreciar acá. Aquí podemos ver. También empezamos a trabajar con RDS. En este caso aquí vemos cómo lo que se tarda realmente. Hace 5 minutos fuimos al break y ya todavía está creándose la instancia. Entonces aquí ya vemos que nos dio el endpoint donde podemos acceder con esta ruta, pero todavía no nos ha dado como que la luz verde para poder empezar a trabajar con esa base de datos. Entonces, esperamos acá un segundo y cuando ya esté terminada cuando ya termine de hacer todo el proceso de configuración, vamos a acceder a esta base de datos a través de la consola para así poder probar que todo funciona y luego hacer de nuevo la instalación de WordPress, pero utilizando ya esta base de datos como nuestro almacén de datos para eso. Entonces, podemos ver acá, todavía está en backing up, entonces esperamos un segundo, vamos a probar si puedo conectarme. MySQL EU, el usuario se llama AWS clase 2 Latam, AWS clase 2 Latam, -P, -H para indicarle a qué host me voy a conectar. Entonces hacemos la conexión acá, metemos la clave y me dejo conectarme. Eso quiere decir que ya la base de datos está casi lista para poder, ya está lista para poder trabajar. Entonces ya con la base de datos totalmente activa, vamos acá a WordPress. Aquí está nuestra distribución de WordPress y eliminamos el wp-config para que de esta manera nos tome como si no tuviese instalado WordPress. Entonces si recargamos acá, WordPress me lleva de nuevo al instalador. Para que no haya dudas en que estemos utilizando localhost como almacén de datos, vamos a detener el servicio de MySQL. Entonces ya está detenido, procedemos a hacer la instalación
le indicamos el nombre de la base de datos, en este caso la base de datos se llama WordPress-DB. Aquí colocamos WordPress-DB, el nombre de usuario es AWS clase 2 Latam, el password es del 1 al 8 y el host de la base de datos es este que está acá, esta URL que me dio acá, RDS. Entonces hacemos acá, colocamos esto y verificamos que todo esté correcto. En este caso, si todo está correcto, presionamos Submit y nos pide que creemos de nuevamente el archivo wp-config.php. En este caso aquí ya tenemos uno de prueba, de muestra. Vamos con B, copiamos esto, lo guardamos, verificamos nuevamente que todo esté correcto, por si algo se coló, y todo está perfecto. Entonces vamos acá, le decimos que haga la instalación, configuramos nuevamente AWS clase 2 Latam, el nombre de usuario Yoraterol, la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí colocamos el correo, cualquier correo, awsmejorando.la, pero desactivamos esto para que ningún buscador pueda ingresar al sitio. Y esperamos que haga la instalación. Aquí me dice que todo salió correctamente. Esto quiere decir que ya estamos utilizando WordPress en una instancia de S2 y una instancia de RDS corriendo MySQL allí en esa instancia de RDS. Entramos acá al admin y vemos que todo está perfecto. Entonces, si quiere podemos ingresar nuevamente acá. Y si más no recuerdo, yo puedo hacer Show Tables. Ok, necesito seleccionar la base de datos que se llama WordPress-DB. Selecciono la base de datos. Y aquí muestro las tablas en MySQL. En este caso podemos ver que estamos conectados a RDS y que utilizando la base de datos WordPress vemos que están todas las tablas de WordPress creadas. Entonces podemos estar totalmente seguros de que esto funciona muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos instalado LAMP, o sea, todo el entorno LAMP en Ubuntu Server 14.04. Hemos probado nuestro entorno LAMP con WordPress, que es un sistema de CMS Blob para cualquier persona, es fácil de instalar. Pero el objetivo acá es ver cómo funciona detrás todo el tema de infraestructura. Y ya vimos cómo funciona S2 y también RDS para estos propósitos. Si yo quiero utilizar Nginx y también utilizar PHP con Nginx, ¿qué debo hacer? Entonces allí es cuando entra el tema de que son dos servidores totalmente distintos, pero que a la final el resultado puede ser muy parecido a nivel de lo que ve el usuario, más no de velocidad. De velocidad obviamente varían de uno a otro. Pero si yo quiero utilizar Nginx con PHP, puedo hacerlo perfectamente acá en esta instancia. Acá, por ejemplo, necesito detener Apache para que no haya conflicto con el puerto 80. Y hago la instalación de Nginx con el gestor de paquete apt-get, install Nginx, creo que la versión de Nginx es la 1.4.6 si no recuerdo, y necesito instalar algo adicional que es el servicio de PHP. En Apache ya viene, se incluye como una extensión, un complemento de Apache, por lo tanto uno no ve un servicio, o sea, no corre un servicio PHP. En el caso de Nginx sí necesitamos como que ese servicio para poder hacer la ejecución de cualquier script escrito en PHP. Entonces para hacer eso escribimos PHP 5 y el servicio acá. Entonces hacemos la instalación acá, él nos dice que va a instalar Nginx y además va a instalar PHP 5 -fpm. Entonces aquí están los dos que necesitamos, aparte de las librerías que necesita para poder ejecutarse. Hacer la instalación. Y luego de esto podemos probar primero Nginx para que todo funcione correctamente. Aquí se está haciendo la instalación. La instancia está un poco lenta a nivel de conexión, pero bueno, el caso es que apenas termina acá
necesito levantar tanto Nginx como PHP 5 FPM para que pueda empezar a procesar script de PHP. Entonces aquí ya vemos que recibe la instalación y procedemos a usar service con Nginx para hacer para levantar el servicio. Entonces aquí vamos a ver si realmente está ejecutándose. Entonces aquí vemos que se está ejecutando, y si yo ingreso al puerto 80, si yo ingreso acá, me dice que no encuentra esta ruta porque ya no estoy trabajando con la ruta Apache. Entonces vamos acá y aquí me dice Welcome to Nginx. Entonces acá ya yo puedo ver que se está haciendo, que está trabajando ya directamente con Nginx para hacer todo el tema de servir nuestra página web. Entonces también debemos ahora, ya que sabemos que funciona perfectamente Nginx, vamos ahora a la configuración, que la configuración se encuentra en esta ruta que es etc/nginx. Aquí, igual que en Apache, podemos ver algunas configuraciones. La configuración de Nginx se encuentra en este archivo. Entonces vamos a entrar como sudo para poder hacer edición. Y aquí vemos que el usuario utiliza el mismo de Apache, www-data. La cantidad de procesos es 4. Yo recomiendo que la cantidad de procesos sea la cantidad de procesadores que se tenga o de núcleos que se tengan en el procesador. En este caso, como estoy usando una T2 micro, es uno solo. Y lo demás lo pueden ir editando y optimizando según las necesidades de cada uno. Entonces en este caso solamente me sirve hacer eso. Y para no tener que reiniciar totalmente Nginx, solamente hago un reload. Y con el reload, que sirve también en Apache, él solamente carga la configuración nuevamente y no mata los procesos, sino que solamente hace todo el tema de recargar la configuración y los ajustes necesarios. Entonces si vamos acá, vemos que ya hay un solo worker trabajando, que es lo que nosotros queríamos por el tema de rendimiento. Bien, vamos a los sitios, que igual que en Apache se encuentran en los sitios activados, y vemos que hay un sitio default. Entonces aquí vamos a default, y aquí vemos que ese sitio tiene la raíz acá, en user share nginx html. Aquí sí no necesitamos hacer cambios de usuario porque realmente lee muchas cosas como root Nginx. Entonces vamos acá, no, bien. Ahora quiero probar PHP acá en Nginx. ¿Cómo hago? Bueno, pues sencillamente ejecutamos el servicio de PHP 5 FPM, lo iniciamos. Entonces aquí vemos que ya se está ejecutando, verificamos eso, colocamos FPM y aquí vemos que ya está en ejecución. De hecho aquí podemos ver el archivo de configuración que se encuentra en etc php 5 /fpm /php fpm-conf. De hecho podemos ingresar a ver qué tiene ese archivo para que lo conozcan y luego cuando estén haciendo las configuraciones pertinentes y activación de algunos módulos de Apache puedan hacerlo fácilmente. Entonces vamos acá, php fpm, y aquí está la configuración de todo lo que tiene que ver con el servicio. Entonces aquí pueden hacer todo el tema de verificar en memoria que está utilizando y todo esto por el estilo. Entonces acá vemos que esta es la configuración básica y por defecto que trae ya FPM, que es el servicio el demonio, mejor dicho, de PHP. Recuerden que en Linux se maneja un concepto de demonio y en Windows uno de servicios. Entonces ahora vamos acá y ya tenemos activado PHP, pero Nginx no sabe que PHP está activado. Entonces ¿cómo hacemos eso? Creando un proxy o utilizando fastCGI, que es creo que la opción ideal si es con PHP. Ya también fastCGI también sirve para correr Python y todo el tema, pero yo con Python y eso prefiero utilizar un proxy inverso. Entonces estamos acá en los sitios activados, vamos a default como sudo, vemos acá y por defecto trae comentado el tema de fastCGI. Entonces acá
Documentamos todo esto y vemos que acá, ¿qué significa esto? Que todos los archivos que se encuentren dentro de la carpeta raíz y cualquiera que esté en alguna ruta profunda que termine en extensión .php va a ejecutarse con las siguientes características, o mejor dicho, se va a enviar a FastGI todos esos archivos. Entonces aquí le decimos que primero haga un split del archivo, del nombre del archivo, luego le envíe a través del socket Unix ese archivo para que sea ejecutado y posteriormente devuelva las respuestas. Por defecto FPM viene configurado para ejecutarse sobre un socket Unix, que sería como una alternativa a ejecutarse sobre un IP o sobre un puerto. Y yo le recomendaría utilizar socket Unix en la mayoría de lo posible para así evitar usar muchos puertos y también evitar conflictos entre puertos. Si tienen la opción de un socket Unix, utilícenla. La mayoría de los servicios la ofrecen y es una buena práctica. Entonces también le decimos acá a FastGI que el index será index.php y que me incluye todos los parámetros que traiga ese archivo. O sea, cuando yo le mando los parámetros a través de la URL o a través de algún otro medio, que los incluya. Y aquí ya estamos listos para ejecutar PHP dentro de este host que ya tengo configurado acá, que sería este host donde me sale la página de Nginx. Entonces vamos acá, verifico acá, aquí tenemos, en esta ruta tenemos el index, que sería el mismo index que me aparece a mí. Si vemos Welcome to Nginx, si usted está viendo esta página, Nginx está totalmente, aquí está, entonces es este mismo que está acá. Ahora, hacemos lo mismo que hicimos con Apache para verificar que PHP estaba corriendo perfectamente. Creamos un archivo info.php, le agregamos acá la línea PHP necesaria para eso y ejecutamos eso acá. Ok, aquí me descargó el archivo. Eso quiere decir que no se está corriendo el archivo de PHP. Entonces vamos nuevamente a la configuración de Nginx y vemos nuevamente qué sucedió con eso. Entonces vamos acá. ¿Qué pasó? Que no reinicié, no recargué el servidor Nginx. Suele suceder cuando uno hace un cambio, necesariamente debe recargar la configuración para que puedan verse reflejados. En este caso no lo había hecho. Si pruebo nuevamente, aquí vemos que está funcionando todo perfectamente. Es el mismo intérprete de PHP, pero en este caso no el que lo maneja no es Apache 2.0, sino FPM. Eso quiere decir que yo puedo también instalar, por ejemplo, la HTTP y utilizar este mismo servicio para poder leer mis ficheros, o sencillamente utilizar FastGI y desde un script de Python mandarle a que me ejecute esos PHP. Entonces, aquí vemos ya cómo queda integrado nuestro intérprete PHP a Nginx. Entonces, aquí podríamos también hacer lo mismo que hicimos con Apache, de instalar WordPress, y todo queda excelentemente bien. Entonces, recuerden algo muy importante: siempre que hagan un cambio en la configuración de cualquier servicio, recárguenlo o reinícienlo, o sea, para que no suceda lo que acaba de suceder.